el Banco Mundial publicó recientemente sus perspectivas económicas para el 2024, que utilizamos como referencia, sobre todo economías muy abiertas como la costarricense, que cuando sumamos exportaciones, importaciones, inversión extranjera, turismo, nos da más del 80% del Producto Interno Bruto y por lo tanto dependemos muchísimo de lo que le suceda al resto del mundo. Y titula su informe que va a ser un año de nuevo de crecimiento débil y sujeto a muchos retos. De hecho, mencionan que la economía mundial se va a desacelerar por tercer año consecutivo. Y están proyectando, en vez de 2.6% de crecimiento, que fue para el 2023, un crecimiento del 2.4%. Eso implica que economías como la latinoamericana apenas va a crecer un 2.2%, los Estados Unidos 1,5%, la Unión Europea 0.7%. Entonces, si bien es cierto, el fantasma de una recesión económica ha desaparecido por la fortaleza y la recuperación de los Estados Unidos, pues sigue estando por ahí algunos temores, sobre todo por los eventuales potenciales problemas geopolíticos. Sí. Y menciono esto porque, de nuevo, el precio del transporte se volvió a disparar y estamos hablando ahora que un contenedor de 40 pies del Asia a Estados Unidos está en $3.500 y prepandemia estaba en $1.400. Y esto debido a un fenómeno que nadie esperaba, que este grupo, que no sé cómo se pronuncia, los hutíes. Los hutíes. Hutíes, sí, ¿verdad? De Yemen, decidieron atacar con misiles todos aquellos barcos que ellos consideran que son aliados de Israel. Y Estados Unidos y Reino Unido entonces contraatacan a los hutíes en Yemen. Es que estábamos hablando de puntos calientes y es una cosa impresionante. Perdón. Y entonces toda esa ruta del Mar Rojo está complicada, y lo que está haciendo es que muchos capitanes de barco estén decidiendo salirse de esa ruta y tomar rutas mucho más largas a través de Sudáfrica, pero eso implica atrasos en el transporte e implica costos más altos. Estamos hablando de lo que técnicamente se habla de las tarifas de contado, digamos las tarifas spot. Ya hay contratos establecidos con tarifas para el año, pero esto eventualmente se pudiera complicar. Bien, y esto nos lleva al tema de Costa Rica. Que, como decimos, las señales son un poco polémicas. Yo podría pintar un panorama muy bueno de bonanza económica, pero también yo podría pintar un panorama lleno de amenazas. Yo voy a tratar de resumir en este programa los dos. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo? Primero lo bueno, por favor. No, pero además me gusta la calificación que le da. Señales polémicas. Sí. Sí, porque nos van a llevar a polemizar en los extremos de lo que usted va a explicar, don Gerardo. Sí, yo diría que dentro de lo bueno, nadie esperaba un crecimiento como el que Costa Rica va a tener. A principios del año 2023, el Banco Central decía que el país iba a crecer 3%, y al final terminamos creciendo, por dicha, 5%. Sí, qué curioso, digamos, que haya sido tan abismal la diferencia entre la proyección y la realidad. Eso a mí sí me llamó la atención. Un 5%, y para este año 2024... 4.3 es lo que se está proyectando. Siguen siendo tasas de crecimiento muy buenas, especialmente cuando vemos este reporte del Banco Mundial. Nos dice que para el 2024 República Dominicana, muy empujada por el turismo, lidera el crecimiento de la región con un 5.1%.
Panamá, que se recupera por el tema de la construcción, 4.6%. El Banco Mundial es más pesimista que nuestro Banco Central, nos dice que Costa Rica crece pero 3.9%, no el 4.3%. Y luego tenemos Honduras, Nicaragua con 3.2%, e interesantemente, a pesar de la popularidad del presidente Bukele, sigue llevando el farolito rojo en cuanto a crecimiento económico ya por varios años, con un 2.3% de crecimiento económico. Entonces, si uno ve ese panorama, diría Costa Rica está bien. Y está bien no de ahora, sino que el IMAE, que es un predictor del comportamiento de la producción, venía mostrando una aceleración económica que llamamos nosotros, de tasas de crecimiento interanuales prácticamente del 2%, empezamos a crecer a partir de julio 23, 3, 4, 5, incluso hubo un mes que fue julio del 23 con un crecimiento del 6.4 histórico. Y eso es muy bueno, son tasas de crecimiento de producción muy buenas, que cuando uno separa esto en las tres economías que siempre digo yo, se observa, sí, de nuevo, que las zonas francas siguen siendo el motor de esta economía, mantienen una tasa de crecimiento ya no del 20%, pero crecen al 12%. El gobierno, o lo que es el sector público, prácticamente por la regla fiscal está paralizado, prácticamente no crece. Ahí hay un tema de preocupación, especialmente en la parte de enseñanza y salud, que crecen cada vez menos, sobre todo cuando vemos los resultados de las pruebas PISA, uno diría que deberíamos mejorar en el tema de la eficiencia y la efectividad de los temas de educación. Pero el punto llamativo es que el régimen definitivo, que es donde está la mayoría de las empresas, habíamos dicho que hay 70.000 empresas privadas registradas en la Caja del Seguro Social, pagando activamente sus cargas sociales. De esas, solo 400 están en zonas francas. O sea que la mayoría de las empresas de nuestro país están en el régimen definitivo, que son aquellas que están sujetas al pago de impuestos, al pago de cargas sociales y todos los otros componentes de costos institucionales. Podríamos decir que el régimen definitivo sostiene la institucionalidad del país y además el empleo, porque genera 1.700.000 empleos. En zonas francas, actualizado, se generan 190.000 empleos. En zonas francas hay 3 actividades, donde tenemos el liderazgo, que es la parte industrial, sobre todo la fabricación de insumos médicos y dentales. Ahí se genera un empleo de casi 80.000 personas, y el resto del empleo, cerca de 110.000 personas, están en la parte de servicios, sobre todo lo que son centros de servicio compartidos. Somos muy buenos en la parte del back office, que llamamos nosotros, en la parte de las cocinas, dando recursos de auditoría, recursos financieros, contabilidad, proveeduría, compras, todo lo que es el back office para centros de operación regionales o mundiales, sí, desde Costa Rica. Y luego están los famosos call centers o centros de llamadas, que básicamente son los 1-800 de atención de servicio al cliente de personas norteamericanas que llaman porque tuvieron un problema con algún equipo y están llamando a Heredia o están llamando a Alajuela, y ahí los atiende un costarricense que maneja muy bien el inglés. Esos son los call centers que se llaman. Pero el régimen definitivo decía, siempre la queja era que era el farolito del crecimiento. Mientras las zonas francas crecían 20%, el régimen definitivo crecía 1%. Lo diferente es que más o menos de finales del 2022 el régimen definitivo empezó a crecer, tanto así que el Banco Central y nuestro presidente, con justa razón y con números, decían que la aceleración la estaba dando el régimen definitivo, ya no las zonas francas. O sea que la mayor contribución al crecimiento de ese 5% lo estaba dando el régimen definitivo. Hasta ahí, digamos, todo está bien y esa es la parte buena.
La parte mala es que ese crecimiento no es igual para todos. Esa aceleración del régimen definitivo estaba concentrada en la construcción privada. Algo sucedió con la construcción privada que después de venir mostrando tasas de crecimiento negativas, de repente, a principios del año 2023, finales de 2022, empieza a mostrar tasas de crecimiento del 10, 20, 30, hasta 40%. Hubo un boom, una explosión de la construcción privada, pero no fue generalizada, no fue en todo el país. Estuvo muy focalizada en la zona de Guanacaste, donde nos hemos convertido en un sitio de atracción de multimillonarios. Realmente está llegando al país gente de mucho dinero. Sí. Hay una organización que es un club privado que se llama Discovery Land, en donde están comprando propiedades en Guanacaste y pagando lo que sea, y su función es construir casas de 20, 30, 40 millones de dólares para atender multimillonarios que vienen en su jet. En Santa Cruz y Carrillo, básicamente. Exactamente. Gerardo. Nosara, sí. Todo lo que tiene que ver con Papagayo, ¿verdad? Santa Teresa, atraen ese tipo de turistas de alto perfil económico, y también, ¿por qué no decirlo?, atraímos marcas internacionales de hoteles reconocidas, como la Astoria, el Waldorf Astoria, como el Ritz, que son dos hoteles internacionales reconocidos, como el Four Seasons, y que pronto van a abrir operaciones. Y lo otro es que el mismo dinamismo de las zonas francas empezó a generar construcciones de oficinas, construcciones de edificios. ¿Qué es la mala noticia? Bueno, que a partir de más o menos septiembre del año pasado, ese crecimiento acelerado de la construcción privada empezó a caer. Y el último dato, que es noviembre, nos da una tasa de crecimiento en construcción privada ya no de 2 dígitos, sino del 4%. Entonces pareciera ser que tocamos techo, que lo que estaba dinamizando el sector del régimen definitivo ya no es tal, ¿verdad?, sino que empieza a mostrar un crecimiento, digamos, relativamente normal. Cuando yo ordeno las tasas de crecimiento interanuales, entonces me encuentro con que la industria de insumos médicos crece de noviembre 23 respecto a noviembre 22 un 20%. Entonces, cuando digo que la economía como un todo crece 5%, crecer 4 veces más es un sector ganador. Ese es un sector dinámico, con la ventaja de que lo que contrata es recurso humano femenino. Hay una preferencia en insumos médicos, equipo de alta precisión, catéteres, válvulas de corazón, stents coronarios, de mujeres, porque su trabajo es muy preciso. Dicen que la mente del hombre está en otras cosas, está descuidado. Luego está servicios profesionales, que crece al 9%, también con zonas francas, vinculado con lo que decíamos, Shared Service Centers, o centros de servicio compartidos. El transporte se ha dinamizado y crece también al 8%, sobre todo con el comercio internacional. Y ahí llegamos al IMAE total, que en noviembre creció 5.3%. Debajo de eso, tenemos entonces todas las demás actividades que crecen menos que el promedio de la economía. Hoteles y restaurantes, llama la atención que apenas crecieron un 3%, la agricultura un 2.8%, la industria local un 2.2%. ¿Cuál es la preocupación? Es que todavía la generación de empleo de mano de obra no calificada está en agricultura, está en industria y está en comercio. Claro. Y el comercio, salvo lo que es la venta de vehículos, que está disparado al 20%, el comercio está creciendo como a un 3%. Entonces, esa es quizás una de las debilidades mayores, y es que lo malo es que este crecimiento del 5% no está generando nuevas oportunidades de empleo. O sea, que está concentrado en una parte muy pequeña, para irlo entendiendo. En una parte muy pequeña del país, pero además
la última encuesta continua de empleo nos lleva a una gran contradicción y a una gran preocupación, y es que el número de empleos que había en el país el trimestre pasado de septiembre, octubre y noviembre del 22, había en el país 2.185.000 personas ocupadas que tenían trabajo, y hoy hay 2.058.000. A ver, septiembre, octubre y noviembre del 2022, ese trimestre, versus el mismo trimestre del 2023, okay. El último trimestre del 2023. Okay. ¿Cuántas personas menos, perdón, para...? Ocupadas, 125.000 empleos perdidos. Se perdieron 125.000 empleos perdidos. Y esto, yo quisiera detenerme un momento ahí, don Gerardo. Estamos poniendo mucha atención para tratar de establecer que lo que usted está señalando no es una opinión, no es una opinión sujeta a, digamos, contraste versus otra opinión, ¿verdad? Es un dato. Son datos. Es un dato duro. Sí, es que tengo que hacer este señalamiento porque luego, para intentar, ¿por qué? Porque no hay nada más duro que la realidad. La realidad nos golpea. En la vida, la realidad siempre lo golpea a uno. Cuando esta no es la que uno espera, ¿verdad? Entonces, si tenemos 125.000 empleos menos, no es que don Gerardo tiene la opinión de que eso está siendo así porque a él le parece que se ve como que hay menos gente trabajando. No, hay una circunstancia que demuestra la encuesta continua de empleo, que es una herramienta técnica que no está, digamos, señalada o calificada como poco seria. Sí, es un dato que uno puede obtener y procesar del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que para mí es de las entidades más respetables técnicamente hablando. Entonces, esto es un dato duro. Cuando uno estudia economía, le enseñan que la producción es una función que depende de los factores productivos, que son tierra, trabajo, capital, maquinaria, equipo, planta, junto con la actividad empresarial, que es el encargado de asumir el riesgo y de combinar esos factores a través de tecnología. Entonces se supone que hay una relación directa, y ese es el objetivo del crecimiento económico, a más producción, más uso de recursos productivos. Y como nuestros procesos productivos son muy intensivos en mano de obra, se esperaría que esa tasa de crecimiento del 5% se hubiese traducido en una gran creación de nuevos empleos. Claro, aquí y eso es lo malo. Sí, aquí don Gerardo, entonces, ¿verdad? Como para poder comprender, y la audiencia también, es que ese crecimiento es un indicador bueno, positivo, pero lo que sucede es que estamos creciendo en una parte, en esas tres partes de la economía que usted nos dijo, solo en una de ellas, y en las otras, que es la más amplia, la que tendría más capacidad de generar empleo, es donde no se está dando. Correcto. Entonces, el señor presidente tiene razón, porque en los datos de la OCDE, Costa Rica aparece liderando las tasas de crecimiento. Decíamos que el mundo va a crecer 2.4%. Entonces, si un país crece 5%, 4%, es cierto que estamos liderando. Está arriba de la lista. El crecimiento, claro. Sí. Pero lo contradictorio es que a nivel de la creación de oportunidades de empleo, ahí sí ocupamos de las últimas posiciones dentro de los países de la OCDE. Más bien destruimos empleo. Y mi crítica, con todo respeto, es que eso no se dice. Y hay que investigarlo. Ahora, la encuesta continua nos da más información y nos dice dónde se perdieron esos 125.000 empleos. Y aquí tengo el dato duro. 50.000 empleos perdidos en lo que se llama hogares como empleadores. O sea que todo lo que tiene que ver con servicios domésticos en los hogares, empleo de las empleadas domésticas, jardineros, choferes,
Servicios de reparación. Se despidieron 50,000 personas. Sí. ¿Qué podría indicar eso? Las personas que están emplanilladas con un Hogar. hogar, Con un hogar, ¿verdad? Que las familias empezaron ante la subida de tasas de interés, ¿verdad? Ante una inflación que ya vamos a ver afecta más a los estratos medios y bajos, a tener problemas presupuestarios, y entonces ni modo, me va a tocar a mí limpiar, me va a tocar a mí hacer el jardín, me va a tocar a mí ser chofer y tengo que despedir. Ser albañil. Tengo que despedir a toda esta gente. 50,000 empleos sí, ahí que no perdidos. son empleados independientes, sí, ¿verdad? Porque digamos que hay otras tareas que se siguen contratando, se siguen sí, claro, contratando, ¿verdad? entiendo, Yo no sí. puedo reparar el techo de mi casa, las goteras de mi casa, pero podría lavar los platos, limpiar la casa, lavar la ropa, y entonces muchas familias deciden hacer eso. 50,000 de no calificados, es mucho. Exactamente. Mucho. Otro elemento, el segundo, y es contradictorio. Acabo de decir que el régimen definitivo empezó a acelerarse por un crecimiento exponencial de la construcción privada. Sí. Sin embargo, se pierden 27,000 empleos en construcción, obreros. Es lo que estaba diciendo Boris. Bueno, que en Limón, que en Punta Arenas, que en otras zonas, la construcción no está activa, sino que está muy focalizada. Y entonces, al haber poca actividad constructiva en esas otras zonas, se ha tenido que despedir obreros, que también es mano de obra no calificada. ¿Verdad? El tercero, contradictorio, porque también acabo de decir que los Shared Service Centers están creciendo, pero se destruyen 26,000 puestos de trabajo en servicios profesionales y de apoyo administrativo. Esto quiere decir que en industria definitiva, en comercio, en agricultura, algunas posiciones administrativas, lamentablemente por el poco crecimiento, toma la decisión el patrono de despedirlos. Todo lo que no sea absolutamente necesario va para afuera. En industria, 24,000 empleos perdidos. En infocomunicación, 13,000. En comercio, 10,000. En transporte, 10,000. En banca y seguros, yo que trabajé ahí, 10,000 personas menos. En hoteles y restaurantes, 7,000 personas menos. En agricultura, 5,000 personas menos. Pero vean qué interesante, en administración pública, a pesar de que no crece, en producción, en valor agregado, se crearon 23,000 plazas nuevas. ¿En el sector público? En administración pública, correcto. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿y la regla fiscal? ¿Qué será? Que empezaron a flexibilizar y a hacer crecer las planillas. Exacto. En enseñanza y salud, a pesar de que no se crece, decía yo, en el valor agregado, hay 21,000 plazas más. Ese es el comportamiento, digamos, de las posiciones perdidas. Ahora, si lo vemos por el tipo de ocupación, 75,000 puestos perdidos son ocupaciones elementales. Esto lo digo porque muchos tenemos hijos y están en formación, entonces los patronos, las empresas, prescinden de lo básico. Las ocupaciones elementales fueron las que más sufrieron. Es el 19% del total de personas que había ocupadas ahí, perdieron el empleo. 51,000 personas, operarios mecánicos básicos. Técnicos y profesionales medios, 30,000 empleos perdidos. 15,000 empleos perdidos en vendedores. 6,000 empleos perdidos de apoyo administrativo. Sin embargo, crecen contratación nueva de empleos, trabajador agropecuario calificado. O sea que sí hay posibilidad de crecer en agricultura, pero requiere calificación. Directores y gerentes, hay 13,000 plazas nuevas, gerentes generales o directores de empresas. Y 26,000 puestos nuevos en calidad de profesionales, científicos o intelectuales. Entonces aquí tenemos ese dato interesante en cuanto a lo que es la ocupación. Entonces, eso es lo malo. Lo malo es
que esa producción, ese crecimiento no se está traduciendo en mayores oportunidades de empleo y más bien hay una destrucción de empleo de mano de obra no calificada. Vamos a hacer una pausa, son las 8:33, tenemos una primerísima gran conclusión que nos está presentando don Gerardo Corrales, el que más, el que menos va tomando nota. Cuenta de que, como ya sabemos, ¿verdad? El crecimiento no siempre es desarrollo, ¿verdad? Crecimiento económico no es lo mismo que desarrollo económico. Exactamente. Tenemos una paradoja increíble con el crecimiento económico costarricense. Vamos a un breve mensaje y regresamos. De la mañana, don Gerardo Corrales nos plantea una circunstancia que es como la gran paradoja del crecimiento tico, ¿verdad? Pareciera que tenemos unos guetos que se desarrollan como casi si fuesen una isla independiente, ¿verdad? Como esto que usted plantea en con este nombre, ¿verdad? Discovery Land. Suena muy sofisticado, ¿verdad? Es que suena a otro modelo, a otro lugar, y es aquí en Costa Rica. Con una circunstancia, y es que no solamente estamos destruyendo empleo, generamos empleos, pero muy pocos nuevos empleos respecto de los que se necesitan y respecto de los que se destruyen, ¿verdad? Pero además tenemos una disminución, una enorme contracción en la inversión social, y nosotros podemos decir que la OCDE nos coloca en un lugar buenísimo en el crecimiento, pero y bueno, y ahí el campeón mundial de la inflación también rajábamos con eso, pero lo cierto es que la disminución por decir una cosa, en el precio del dólar es o la apreciación del colón es tan significativa que los empresarios no quieren contratar gente. Entonces tenemos esta paradoja, ¿cómo la entendemos? Porque lo que yo veo es más desigualdad, más dos Costa Ricas cada vez más marcadas, y menos apuesta por la educación, y no quiero agregar todo lo que eso implica en términos de la narcoactividad y la cooptación de empleos nuevos ahí sí, empleos nuevos informales de la economía negra, y lo veo mal, don Gerardo. Bueno, esa es la parte fea, la tercera parte. Y es que la misma encuesta nos dice que en el 2022, en ese trimestre, septiembre, octubre, noviembre, ojo este dato, se reportaban 287,000 ciudadanos desempleados. Y ahora, en este trimestre del 2023, el número de desempleados cae a 158,000. O sea que el número de desempleados bajó en un año casi 130,000 desempleados menos. Y eso es lo que se dice a gran orgullo. Históricamente, la tasa de desempleo en Costa Rica está bajando del 11.6%, que había sido prácticamente una tasa de desempleo estructural que teníamos ahí, a un récord del 7.2%. Pero ¿cómo es posible que el desempleo baje 130,000, ¿verdad?, personas menos desempleadas, si acabamos de decir que el número nuevo de ocupaciones o de puestos de trabajo no creció 130,000, sino que más bien se destruyeron 125,000 empleos? Entonces, esta reducción de la tasa de desempleo, es ilusoria, es ficticia, no es real, y obedece a que cuando se entrevista a esta gente desempleada, que se está saliendo del mercado laboral, que no quiere trabajar. No fue porque se cansó de buscar trabajo y no lo encontró, que se llaman desalentados. Ese no es el número. Lo que alegan es que no quieren trabajar. Y no quieren trabajar porque dicen, es que voy a viajar, es que voy a estudiar, es que tengo obligaciones familiares,
es que voy a cuidar adultos, es que voy a cuidar niños, ¿verdad? Y luego están los muchachos nuevos de 15 años que se incorporan a la fuerza laboral, son 52,000 que tampoco se incorporan al mercado laboral, salen del mercado laboral. Entonces, si yo sumo 125,000 empleos menos, 130,000 desempleados menos y 53,000 nueva fuerza de trabajo que no va al mercado laboral, nos da que en el último año hay 307,000 personas que se salieron del mercado laboral. Lo que se llama la población fuera de la fuerza laboral, oigan este número, pasó de 1,600,000 a 1,900,000 personas. Y este dato de 1,900,000 personas no se ha visto en los últimos 10 años. La población fuera de la fuerza laboral en el 2010 era 1,400,000 y en el 2021 1,600,000. En el 2022 1,600,000. El brinco se pega el último año. Del 2022 al 2023 es este brinco de 1,600,000 a 1,900,000. ¿Por qué? ¿Por qué la gente de repente en un año, con un crecimiento de la producción del 5%, se tira fuera del mercado laboral y no quiere trabajar? Y mentiras que en una encuesta que a usted le hacen, llegan donde Boris y le dicen, mire, ¿usted está ocupado? No. ¿Usted está buscando trabajo? No. Y la pregunta de si está ocupado es formal o informalmente. Sí. Y él dice, no. ¿Y entonces qué hace usted? Si Boris, que es mi preocupación, porque no hay data, ahí sí no tenemos evidencia, no hay investigación. Si Boris se está portando mal y está en actividades ilegales, ilícitas, no lo voy a reconocer, no lo voy a reconocer. Al encuestador, me estoy dedicando a tachar carros, me estoy dedicando como este mecánico. Llevo unos paquetes. Llevo unos paquetes. Unas mensajerías. Sicariato, ¿verdad? El gobierno lo que ha dicho es que la gente se está pensionando. Entonces yo agarré esos 307,000 y los puse, que están en encuesta continua, por rangos de edad. Sí es cierto que más de 60 años de esos 300,000, 100,000 se retiraron. Son personas de más de 60 años. Pero usted le pregunta a la caja cuántos se han pensionado y son 39,000. Entonces, ¿qué pasó con nosotros 50,000? Porque esa gente, y yo ya tengo 60 años, adulta mayor, se salió del mercado laboral. No es porque se están pensionando la mayoría. No. Pero ¿cuál es la preocupación? Que de 15 años a 34 años tenemos 120,000 muchachos jóvenes con toda la energía, como decimos en Paraíso de Cartago, con toda la leche, que se salieron del mercado laboral. De 35 a 44 años, 32,000 personas. De 45 a 60, 60,000 personas. Yo vengo diciendo que el Banco Central, el INEC, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, creí que lo iban a hacer en una conferencia que dieron recientemente el Banco Central, pero no fue explicativo. Ellos saben, tienen el nombre de quiénes son estas 307,000 personas. Deberían ir hogar por hogar a investigar, aunque sea indirectamente, en qué está esta gente, de qué está viviendo, de dónde sacan recursos para poder vivir. Y quizás para mí esa es la parte fea, y sobre todo que es gente que académicamente no tiene estudios universitarios, Sí. primaria y secundaria completa o incompleta. Sí. O sea, una formación académica muy básica, la que se está retirando del mercado laboral. Entonces, ¿qué tipo de trabajo, ¿verdad?, ilegal puede hacer alguien que no tiene formación académica superior? Muchos trabajos ilegales pueden hacer. Y además, don Gerardo, y con todos los otros datos que usted nos dio de los empleos que se han destruido, también que son de áreas no calificadas, no hay gente que puede insertarse en las zonas que están creciendo, en los empleos, en los generadores de empleo que están creciendo. Entonces es una situación social compleja
y explosiva. Sí. Y eso me lleva a ese dato que no se dice en el ranking de la OCDE en lo que es la tasa de participación laboral, o sea, de la población que legalmente puede trabajar mayor de 15 años, cuántos ofrecen su trabajo en el mercado laboral, sea que lo encuentren o no lo encuentren. Costa Rica ocupa, ahí no somos el campeón mundial, el penúltimo lugar dentro de los países de la OCDE. Es más, teníamos una tasa de participación hace un año del 61% y hoy está en 53%. O sea que el 47% de la gente que tiene edad para poder trabajar no lleva su trabajo al mercado laboral, solo el 53%. Y ocupados, 49%. Incluso en media pandemia, esa tasa de participación laboral era 59%. O sea, hoy estamos con una tasa de participación laboral mucho menor a la peor crisis que teníamos, en donde no había trabajo, en donde los mercados estaban cerrados, y entonces uno dice que qué extraño. Y es la tasa de participación laboral más baja desde el año 2010, ¿verdad? En los últimos 13 años. Entonces yo creo que, de nuevo, decía un famoso ingeniero que cambió la forma de operar de Japón: en Dios todos creemos, pero todos los demás traigan data. Qué bueno eso, sí. Sí, es el Espíritu Santo y nuestro Señor que traigan los datos. El dato respalda la verdad. Claro, el problema es, digamos, querer engañarse uno mismo, ¿verdad? Me refiero al país. En la circunstancia de los últimos días, don Gerardo, hemos hablado un día sí y otro también del problema en Ecuador, y de las condiciones estructurales que dan paso a una situación particular, coyuntural, como la que se está viviendo. Decía el presidente de Ecuador: si se pierde Ecuador, ojo que se pierde América Latina también, ¿verdad? Y claro, ahí está Comando Sur de los Estados Unidos poniendo pie en el lugar. No sé qué tipo de auxilio será posible, pero los especialistas nuestros señalan que entre 18 y 24 meses nuestra situación va a estar, si no igual, muy parecida. Y esto es espeluznante, porque cuando usted refiere los datos de la economía y del empleo, ello tiene una relación absolutamente directa con la que estamos observando en el país vecino, por hablar de uno, pero esta situación recorre América Latina como de verdad una terrible amenaza que se concreta, porque además no es solamente una posible amenaza, es una amenaza que se concreta en violencia, en inseguridad, en pérdida de calidad de vida, y ni los guetos resisten así, ni siquiera los guetos resisten así, ¿verdad? Correcto. Ni la inversión. Me queda muy poco tiempo, ese es mi reto cuando vengo a este programa, que no me alcanza el tiempo, y yo quisiera referirme muy rápidamente al tipo de cambio, porque todo el mundo habla del tipo de cambio. Vean que el tipo de cambio hoy está prácticamente en 508 colones por dólar, y el año 2022, en el pico, llegó a estar en 692 colones, y el promedio del tipo de cambio en el año 2022 llegó a estar prácticamente en 643 colones. O sea que todos aquellos que reciben dólares como ventas, como ingresos, están recibiendo entre 130 colones a 180 colones menos. Póngase usted en un estado de resultados que le digan: tus ventas cayeron un 25%, un 20%. Ve a ver qué haces, ¿verdad? Y entonces tengo que empezar a revisar los gastos, a ver cómo soy más productivo, pero todo tiene su límite. Yo puedo empezar a cortar, ¿verdad? Grasa, claro, pero en algún momento puedo cortar hueso.
en la compañía. Y músculo. Entonces sí es un tortón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un exceso de oferta de dólares en el país. Hay que admitirlo. Como en cualquier lado, en la Feria del Agricultor, cuando sobra el tomate, cuando sobra la papa, el precio cae. Bueno, aquí el artículo es el dólar. Hay mucho dólar. Vean el número en el sector privado, ventanillas. Mensualmente, en el año 2022, sobraban 50 millones de dólares, 48 millones de dólares de exceso de dólares. A partir de julio del 2022, esa cifra subió a 400 millones de dólares. Y en el 2023 incluso hubo un mes en marzo donde sobraron 1.000 millones de dólares en un solo mes, de dólares que las familias y las empresas le vendieron de más a los bancos respecto a lo que les compraron. Y todo el 2023 se mantuvo en excesos de casi 600 millones de dólares. Entonces, yo escucho a don Roger Madrigal, con todo respeto, en donde él dice que esto obedece a que las exportaciones están creciendo. Y aquí tengo la cifra. Lo que está publicado es acumulado a los tres primeros, hasta noviembre está acumulado las exportaciones. Y entonces lo que tenemos es que se están exportando 16.700 millones de dólares. Y en el 2022 se exportaban 14.400 millones de dólares. Quiere decir, sí, que se está exportando más, pero de eso el régimen definitivo apenas explica 300 millones de dólares. Y 2.000 millones de dólares son exportaciones de más de las zonas francas. Volvemos a lo mismo. El exceso de oferta de dólares que se está dando por exportaciones viene de las zonas francas, no viene de las empresas del régimen definitivo. Y cuando voy al Monex y digo, de esos 2.300 millones de dólares de más, ¿verdad? ¿Cuánto pasó por el Monex? ¿Cuánto se negoció en el Monex? De todos los flujos privados que se negociaron ahí, fueron 3.400 millones de dólares más negociados en el Monex respecto al 2022. Más dólares, sí, 3.400 millones. De eso, de exportaciones, 1.300. O sea que tiene razón don Roger que el 38% de esta sobreoferta de dólares viene de exportaciones netas. Ajá. Y eso sí es mercado, okay, y eso está bien. ¿Y lo demás? Turismo neto, que se negoció en el Monex, 200 millones de dólares más, solamente, 6%. Pago de préstamos al resto del mundo, eso es al revés, más bien salida de dólares, 208 millones de dólares, parecido a la sobreoferta de turismo. Y hay un gran cajón que publica el Banco Central en su informe de coyuntura económica que se llama Otros. Ahí está. Donde muestra una sobreoferta de dólares de 2.121 millones de dólares. O sea, el 62% del exceso de dólares que está explicando la caída del dólar y la pérdida de competitividad, el hacerse Costa Rica más caro para un gringo, para un europeo, para un extranjero, ¿verdad? El turismo costarricense, las exportaciones, la producción local costarricense es hoy un 20% más cara. Hemos perdido competitividad. Obedece a un gran rubro de otros que el Banco Central no detalla. No sabemos qué es ese otros. Los intermediarios cambiarios no le están abriendo al Banco Central el detalle. Pero si usted va a la balanza de pagos, se encuentra que esos crecimientos son netamente financieros. Inversiones especulativas, porque al rendir más los colones, tasas de interés altas en colones, más apreciación del colón, súmele. Eso es un rendimiento efectivo mayor a lo que me pagan en dólares. Entonces tiene sentido local y extranjeros que traigan dólares
los vendan y se pasen a colones. Claro, y se pasan a colones. Segundo lugar, gente que en vez de endeudarse en colones, resulta que ahora el dólar es más barato. Entonces yo me endeudo en dólares y los paso a colones para pagarle a la ferretería o para pagarle al centro de materiales de construcción, ¿verdad? También préstamos del exterior, ya sea el gobierno o el sector privado, y esto nos explica entonces que estos excesos de dólares sí son coyunturales, no son, como dice el Banco Central, de mercado. Y la gran preocupación es que aunque los exportadores, el turismo, las mismas zonas francas y la producción local se quejan, lo que el gobierno del Banco Central dice, eso no es un problema nuestro, vean a ver qué hacen. Y eso sí me preocupa, porque si por un lado hablamos de que es una producción que crece, pero no genera empleo, y paralelamente vamos perdiendo competitividad respecto a otros países, vamos a perder más cuidado si vamos a perder más empleo en el mediano plazo. Claro. Hijo. Bueno, mi tarea es volverlo a escuchar. A pesar de haber estado aquí me sentado. Me faltó hablar de don inflación, Gerardo. me faltó hablar de tasas de interés, Pues ojalá me que faltó hablar de finanzas venir públicas. el otro mes, por favor, don Gerardo. Como dice una amiga mía, qué fuerte es vernos sin maquillaje. Qué fuerte es, ¿verdad? Cuando uno se despierta en la mañana y se ve tal cual es, sin haberse hecho ningún arreglo. Y uno dice, no, tengo demasiadas manchas, demasiadas arrugas, demasiada decrepitud en el rostro. Y esto es una realidad muy grosera. O sea, lo que está sucediendo está en curso, está en proceso. La política pública del país en muchas áreas es insuficiente, cuando no omisa, y no hablar sobre estos temas no va a hacer de ninguna manera que los temas por sí mismos se resuelvan. Sí. Los desafíos son muy grandes, demasiados, como para pensar que algo milagroso y protector nos va a cobijar de la realidad latinoamericana. Muchas gracias, don Gerardo. Yo diría, doña Vilma, nada más para terminar, y Boris, el balance es el siguiente. Tiene razón el presidente, más crecimiento de la producción, inflación negativa, ¿verdad? Eso está bien. Pero por otro lado, tenemos un desempleo que realmente es ficticio, un retiro de gente del mercado laboral muy significativo, y una pérdida de competitividad internacional por un dólar que está artificialmente, en mi criterio, demasiado barato, tanto así que nos está llevando a un nivel de competitividad del año 2014. A eso nos devolvimos.